para todos poder estar juntos y seguir caminando en esa iglesia virtual, en esa nueva dimensión que el Señor está creando, para que podamos reunirnos en torno a su palabra y podamos seguir creciendo en armonía, porque donde hay dos o tres reunidos, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y este medio también es apropiado para que el Señor esté entre nosotros. Bienvenidos a un nuevo programa de estas series cortas de reflexiones que hacemos pues cada día para estar juntos y para poder alabar a nuestro Dios. Encuentros espirituales que en el día de hoy se va a centrar en Santiago capítulo 4 del 1 al 10. Advertencias sobre hábitos contrarios a Dios. La verdad es que cuando he leído esta porción de versículos, me han venido a la mente situaciones encontradas. Lo primero porque la carta de Santiago, como todas las otras, van dirigidas a comunidades ya establecidas. Con lo cual, encontrarse con situaciones así nos permiten evaluarnos a los seres humanos con respecto a la realidad de Dios. Posiblemente no todas las menciones que se hacen en los versículos de hoy tengan una implantación universal, pero sin ninguna duda, la forma con la cual el apóstol Santiago trata el tema hace un llamado especial a que el creyente se sitúe por la verdad y por Dios y no por los parámetros sociales que son los que se nos proponen de forma habitual. Por eso comenzamos la lectura. Santiago capítulo 4 versículo 1 al 3 que forman una misma sección. ¿Qué está causando todas las disputas y las peleas entre vosotros? La pregunta es importante y trascendental. La pregunta tiene que ver con situaciones que se viven en aquella comunidad y que les están perjudicando en su desarrollo espiritual y también social dentro de la comunidad. ¿No será, dice el apóstol, por vuestros deseos que batallan dentro de vosotros? Ya nos dijo en el capítulo 1, nos dijo que la tentación se genera en el interior del ser humano, se genera en nuestra propia naturaleza, no está fuera de nosotros. Ahora vuelve de nuevo a esta idea y desde luego la lectura de los textos de hoy son una gran ayuda para entender y comprender el valor de la relación con Dios en la vida del creyente. Deseáis cosas y no las tenéis o no las conseguís. Asesináis y ardéis de envidia y todavía seguís sin tenerlas. Reñís y peleáis. Y dice el apóstol, la razón por la cual no tenéis es porque no oráis. De nuevo, tenemos la idea, tal y como la presenta el apóstol, que la oración blinda al creyente. La oración no es para cambiar a Dios. La oración sirve para cambiarme a mí personalmente. No sirve de forma colectiva, es individual. Cambiarme a mí personalmente en mi vida y en mis expectativas diarias. El apóstol sigue diciendo,
Oráis y no recibís, porque oráis con el motivo equivocado, porque pedís para ser indulgentes con vuestras tendencias. La verdad es que cuando lees este versículo te impresiona profundamente porque a veces idealizamos las iglesias del primer siglo como si no tuviesen las mismas tendencias y los mismos problemas que tenemos nosotros en algunas ocasiones en las diferentes iglesias alrededor del mundo. El apóstol habla claramente de la oración, pero la oración, si os dais cuenta cómo él la distribuye, como él la presenta, pone al creyente frente a la eternidad de Dios y frente al plan de Dios. Y el apóstol reconoce que las oraciones que están haciendo algunos o parte de ellos no cumplen las expectativas para las cuales Dios quiere y necesita que el creyente ore. Pedís para ser indulgentes con vuestras propias tendencias. Continúa. Adúlteras. ¿Sabéis? El término adúlteras en este pasaje está en femenino. Por tanto, se puede referir o a ellas o a gente adúltera. El lector tiene que decidir una cosa o la otra. Dice, ¿no sabéis que el amor a las tendencias sociales es odio hacia Dios? No habla del odio de Dios, habla de mí. Cuando me sitúo aceptando lo que socialmente me presenta, que va en contra del plan de Dios, nos está enfrentando a ese Dios de reconciliación, de amor, a ese Dios de encuentro. Y termina diciendo, el versículo 4, cualquiera que quiera ser amigo de las tendencias sociales se separa de Dios. El apóstol no está diciendo que seamos extraños en la sociedad, pero sí está diciendo, en este caso, que el adulterio no es una opción válida para el creyente. ¿Se refiere a ellas o se refiere a una población? Aceptar como válidos socialmente lo que va en contra de la relación personal con Dios o la relación personal con otros no es que nos enfrente a Dios contra nosotros, sino que nos enfrenta a nosotros contra Dios. ¿Os suponéis, dice, que las Escrituras hablan en vano cuando dice que hay un espíritu en nosotros que añora la envidia? Posiblemente, por el contexto, el adulterio se produce en el caso particular que Santiago está hablando por la envidia entre las personas que conforman aquella comunidad. Nos podemos imaginar muchos escenarios, pero no somos capaces a verlo, simplemente lo que el texto nos está diciendo. Pero dice, pero la misericordia que da es mayor. Dios se opone al arrogante, pero da misericordia al humilde. Como os decía al principio, la verdad es que es una parte dura, porque están aflorando en la comunidad el reflejo de la sociedad sin ser filtrado por los regalos que Dios nos hace diariamente en nuestra vida. La misericordia, la fe, la oración, todo ello nos posibilita a que podamos
entender la diferencia que hay entre una acción correcta y una acción incorrecta. Por lo tanto, este sería el centro. Por lo tanto, someteos a Dios. Es decir, una vez que analizamos las propuestas sociales, las analizamos al nivel de relaciones personales. Hemos dicho ya en muchas ocasiones en esta larga serie que a Dios se va con la intención, no con nuestra naturaleza, ya que los cambios tiene que ser el Espíritu quien los dirija. Pero fijaos, por lo tanto, someteos a Dios y además adoptar una decisión contra el diablo y él huirá de vosotros. Esta idea es realmente, para mí, una de las mejores expresadas en la Biblia con respecto a la relación del creyente, que se sitúa entre dos fuerzas. El proyecto de Dios para restablecer, el proyecto de Satanás para humillar. A humillar a Dios a través de los creyentes. Cuando un creyente decide apartarse de forma consciente de una realidad que le separa de Dios o le separa de sus hermanos, Satanás no puede actuar. Lo dice Santiago. Por eso os comentaba que es un texto que personalmente me resuelve muchísimos problemas que la teología medieval no resolvió. Adoptar una decisión, una actitud contraria al enemigo. Y él huirá de vosotros. Si cuando la comunidad religiosa se reúne hay actitudes, orgullo, imposición de ideas, falta de diálogo, no es porque Satanás esté dominando, sino porque hay seres humanos que prefieren caminar según el plan del enemigo, enemigo de Dios, que según el plan de Dios. Ni Dios puede actuar en tu vida, ni Satanás tampoco. Si tú no decides quién reina en tu vida cada día. Por lo tanto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiar vuestras manos, pecadores, purificar vuestros corazones, vosotros, los de doble ánimo. Este es un texto que no se puede pasar por delante de él excesivamente rápido, porque implica decisiones del ser humano. A veces cuando surgen problemas dentro de la comunidad, te quedas mirando, porque yo prefiero renunciar a imponer, pero hay personas que no lo hacen. Y cuando hay un enfrentamiento con la excusa que estamos haciendo a la voluntad de Dios, qué triste es observar cómo el daño se multiplica simplemente porque no nos hemos puesto todos de acuerdo en que solamente cuando nos reunamos estará el Espíritu de Dios con nosotros y no el orgullo personal que nos lleva al control de Satanás sobre nuestra vida. Santiago fue muy atrevido, o tal vez la gran necesidad que había en aquella comunidad le interpeló a escribir lo que escribe. 2 versículos para finalizar el programa de hoy. Afligíos, reconocer lo que se ha hecho mal y orar. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento.
Es decir, las actitudes que se están teniendo en esa comunidad, que están rompiendo el orden, que están enfrentando a las personas, tienen que ser reconocidas. Y finalmente, frente a la idea de afligíos, lamentad, llorar, convertir la risa en conocimiento de la realidad. Dice Santiago, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. No necesita que lo hagamos nosotros. El Señor está con nosotros si lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. Si el creyente lleva una doble moral, difícilmente será un elemento de crecimiento espiritual dentro de la comunidad. El apóstol dijo, oráis poco, porque la oración es el elemento fundamental del creyente para reconocer la necesidad de Dios y reconocer que su vida, cuando lo es, no funciona convenientemente. Vamos a orar. Vamos a sumar a tus oraciones y a las mías un motivo especial. Que estos momentos sean momentos de oración sincero. Sobre todo, para que la armonía que todos necesitamos y a todos nos gusta, reine en nuestras reuniones. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, en tu mano nos ponemos. Ojalá que cada uno de mis hermanos, como yo mismo, decidamos tener una vida de oración, reconociendo la necesidad que tenemos de ti y dándonos cuenta, Señor, que solamente podemos o vivir contigo o vivir con el enemigo de Dios. La victoria, Señor, será que tú ensalzarás al creyente para la eternidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no olvidéis, tenemos una nueva cita. Seguimos caminando juntos. Y merece la pena dejar unos minutos diarios para escuchar la palabra de Dios y para orar juntos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no lo olvides, misma hora, misma frecuencia, mismo canal. Seguiremos adorando a nuestro Dios.